Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre la actualidad de la guerra de Ucrania. Nuestra cátedra lanzaroteña la ocupa hoy el teniente general del Ejército del Aire, Juan Antonio Carrasco. Hoy, igual que nos lo decimos para los universitarios, yo me voy a atrever a decirle que teniente general emérito, ¿no?, que tiene una larguísima experiencia, no solo en su carrera ordinaria, sino también en territorios de las guerras de estas últimas décadas que hemos tenido aquí. Es académico numerario y dentro de la academia pues ocupa lugar por su nacimiento en Tenerife, tinerfeño. Es de las plazas que llamamos de las Islas Canarias, distintas a las de Lanzarote. Bien, pues nos va a hablar sobre la guerra de Ucrania en la actualidad en la perspectiva militar. Ayer, como todos recuerdan, pues veíamos la perspectiva que llamábamos geopolítica y Manuel Medina pues es el que nos dio la conferencia. Sin más preámbulos, que desear que tengamos una tarde grata, aunque el tema pues no lo sea tanto, pues le damos la palabra a nuestro teniente general, Juan Antonio Carrasco, para que nos ilumine un poco sobre la perspectiva militar de la guerra de Ucrania en la actualidad. Cuando quieras, Juan Antonio. Pues buenas tardes de nuevo, presidente, todos queridos académicos y académicas, y agradecer la presencia, la asistencia a esta conferencia que va a ser un poco repasar lo que está ocurriendo y hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos el conflicto. Todos recordamos que el 24 de febrero del año pasado, aproximadamente el día 24 se cumplía un año, el presidente ruso Vladimir Putin anunció en plena madrugada en un discurso televisado una operación militar especial, así la ha llamado él, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Estaría pensando en Stalingrado seguramente, pero esta operación la justificaba como una necesidad propia para acabar con lo que él definía como una amenaza para la soberanía del Estado de Rusia y sus intereses. Y en el mismo discurso entendía que se estaba cometiendo por parte de los ucranianos un genocidio en la región del Donbass. Asimismo, consideraba que las fuerzas ucranianas nunca perdonarían a los residentes de Crimea y Sebastopol el votar a favor de su anexión a Rusia en el referéndum del año 2014. Y acto seguido a este discurso, inmediatamente se lanza un ataque a gran escala sobre Ucrania con bombardeos en la capital Kiev, en Kharkov y en Odessa. Hoy por hoy nos encontramos en un escenario muy complicado, con una guerra enquistada en la puerta de Europa, con un cambio en las prioridades defensivas de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN, al constatar in situ la gravedad del momento, una realidad que parecía improbable hace poco tiempo, pero que como comunidad internacional nos ha obligado a la toma de decisiones y responsabilidades en un muy corto espacio de tiempo y que está configurando y configurará otro escenario geopolítico geoestratégico que hay que construir desde la unidad y, creo yo, de la defensa de los valores más profundos de Occidente. A lo largo de los próximos minutos hablaré sobre la situación que se está viviendo en Ucrania desde el punto de vista militar, dónde se están llevando a cabo las operaciones por ambas partes y cuáles son los objetivos que hay dichas partes a fecha de hoy. Comentaré sobre lo que se ha denominado ofensiva de primavera por parte de Rusia. Hoy esto tiene una especial relevancia por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, referente a cuándo terminará esta guerra, y que ha implicado la solicitud urgente a Estados Unidos y aliados del armamento adecuado para poder enfrentar con éxito dicha ofensiva. Todos recordamos las últimas noticias en los medios de comunicación, prensa, televisión, etcétera, etcétera, el discurso de Zelensky sobre el tema a considerar y cómo pedía urgentemente suministros y armamentos adecuados para lo que se va a enfrentar en poco tiempo. En esta línea, dedicaré unos minutos a la naturaleza de esta solicitud urgente y cuáles han sido los resultados. Trataré el desgaste en vidas humanas, que es muy alto, y en material que está significando este casi primer año de guerra. Asimismo, comentaré qué están señalando los informes de inteligencia de diversas agencias occidentales sobre el desarrollo de esta guerra. Y finalizaré con las conclusiones sobre el conflicto y su previsión a corto y medio plazo.
En esta imagen que estuve el otro día componiendo y viendo dónde se estaban produciendo los últimos acontecimientos y las luchas más encarnizadas del frente este de Ucrania, se especifica además donde las ciudades que están ahora mismo, lo he señalado ahí con una llamita, en continuos enfrentamientos: Soledar, Bakhmut y Blagodatn, que ha sido la última que parece ser que han cercado los rusos y que están consiguiendo resultados no muy ciertos y no muy veraces, porque esto también a su vez es una guerra de comunicaciones y de fake news en el día a día. Pero que es cierto que la toma de Soledar por Rusia supondría o supuso la primera victoria de Moscú en el Donbass en meses, lo que podía ofrecer al presidente Vladimir Putin una buena noticia tras una serie de derrotas en el campo de batalla desde el verano pasado. Tomar Soledar también se presentaría una victoria simbólica de relaciones públicas para el hombre que dirige el grupo Wagner, que tiene un apellido Prigozhin bastante revesado y que ha criticado con frecuencia la gestión del Ministerio de Defensa ruso de la operación militar especial en Ucrania, hasta tal punto que ha creado un malestar entre la cúpula militar que está dirigiendo el conflicto. El Ministerio agregó que establecer control sobre Soledar hace posible cortar la ruta de suministro. Soledar está aquí. Hace posible cortar la ruta del suministro para las tropas ucranianas en Bakhmut, esto de aquí, y luego bloquea llevar al caldero a las tropas ucranianas, como llaman ellos, que quedan en él. Soledar está a pocos kilómetros al noreste de la ciudad más grande, Bakhmut, y que se ha convertido posiblemente en los últimos días en la parte más disputada de los 1.300 kilómetros de la línea del frente en Ucrania y en el escenario de algunos de los combates hoy por hoy más encarnizados de la guerra. La batalla de Bakhmut persigue claramente una estrategia de desgaste en un frente de barro, ataques de artillería y trincheras. Los especialistas de inteligencia abierta lo califican como una picadora de carne. Esto es duro decirlo así, pero es la realidad. Hoy he visto un vídeo de un asalto a unas trincheras y realmente es espeluznante para ambos bandos. Tanto rusos como ucranianos avanzan y retroceden constantemente en esta estratégica región. Su conquista daría vía libre a los rusos hacia Kramatorsk, que ha sufrido un ataque con misiles rusos en esta madrugada, y Sloviansk, grandes bastiones de Ucrania en la zona este. La situación actual en el frente y concretamente en Donetsk es muy dura. Las áreas de Bakhmut y Vuhledar están bajo continuos ataques rusos. Según Zelensky, son intentos constantes de romper la defensa ucraniana. El líder interino por Rusia en la región ucraniana del Donetsk ha asegurado que tropas rusas ya se han establecido en la parte oriental de la ciudad, de la localidad de Vuhledar. Esta está aquí un poco más abajo, aquí en la zona esta de aquí. El oligarca jefe, el gran amigo personal de Putin y director del grupo Wagner, ha confirmado también que se ha hecho con el control de esta localidad. Pero insisto, esto es muy relativo porque las noticias van y vienen y no todo es como lo pinta uno o lo pintan los otros. Desde luego, expertos militares rusos aseguran que Bakhmut está a punto de quedar totalmente rodeada. Esto se contradice un poco con lo que había dicho al principio de que estaba prácticamente en poder ruso. Otro experto militar de la región ucraniana de Luhansk, en su mayoría controlada por Rusia, sostuvo en el programa de Soviet Live que las tropas rusas casi han rodeado Bakhmut desde los tres lados. La batalla de Bakhmut, esta es una ciudad poblada ante la guerra con unos 70.000 habitantes. Las últimas noticias que tenemos de ella, que quedan menos de 10.000, ha sido una de las más sangrientas de los 11 meses de la campaña rusa en Ucrania. Es verdad que su control abriría el camino del ejército ruso a Sloviansk y a Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país. Siguen los bombardeos al mismo tiempo sobre las principales ciudades del este de Ucrania. Recientemente, Kharkov fue el blanco de misiles S-300 rusos y se destruyeron muchas infraestructuras civiles. Los días 29 y 30 del pasado mes de enero se efectuó un bombardeo sobre Kherson, según Rusia, contra objetivos militares. Pero la realidad, una vez más, es que se dañaron numerosas infraestructuras civiles. Zaporilla se ha convertido en un punto neurálgico y muy crítico en los próximos meses, de suma importancia para ambas partes en el frente este. Se considera un lugar idóneo para una ofensiva ucraniana y es determinante y va a ser determinante para el futuro de la guerra.
Rusia actualmente está llevando una estrategia bien definida durante este tiempo de invierno. Por un lado, aprovecha este estancamiento en el frente este para evitar las fuerzas ucranianas en su ofensiva sobre Lugansk y Donetsk, produciendo muchas bajas y empleando al grupo Wagner como vanguardia y tropas ya experimentadas que seguramente serán relevadas antes de la primavera. Como he comentado anteriormente, los combates en la zona de Soledar y Bakhmut son encarnizados y por las fuerzas ucranianas se han producido batallas contra las fuerzas del grupo Wagner de tiro a distancia mínima. Esto lo he podido comprobar en un vídeo esta mañana también. Por otro lado, Rusia está atacando los centros de gravedad de Ucrania, infraestructuras críticas, tales como centrales eléctricas, centros de comunicaciones, asentamientos militares, centros de mando y control, centros logísticos, etc. Al mismo tiempo que continuamente elevando el número de víctimas civiles con bombardeo efectuado con armas de mediana precisión. Esto en el planteamiento de una guerra, de un conflicto, los centros de gravedad se estudian muy detalladamente porque influye muchísimo en el estado de ánimo de la población y porque puede llevar a una de las partes, si tocan sus centros de gravedad neurálgicos, a un posicionamiento para poder posteriormente, por vía diplomática, pues intentar arreglar el conflicto, la situación. No lo que en Ucrania se está resistiendo, Ucrania está defendiendo su propia supervivencia y esto tiene otras características, pero Rusia se aferra a los centros de gravedad como ha llevado a cabo durante este invierno frío en la zona y produciendo auténticos sufrimientos al pueblo ucraniano. En retaguardia se están llevando a cabo un reforzamiento de tropas y sistemas de armas, me refiero a Rusia, para una prueba ofensiva cuando el líder se derrita sobre la zona señalada aquí en ese color rosa, sobre el Donetsk, Lugansk y Zaporilla. En el desarrollo de una guerra como la actual en Ucrania es muy difícil tener información cierta sobre las bajas de soldados y de material. Durante los primeros meses de guerra, aproximadamente hasta el mes de junio o julio del año 2022, sí que había una relación prácticamente semanal de las bajas que se iban produciendo en vidas humanas y en el material utilizado por ambas partes. Pero, evidentemente, yo ya pensaba en aquel entonces que esto era una manera muy poco seria de enfrentar las situaciones, pero al mismo tiempo la normal en un tiempo donde la fake news pues, influye sobre la moral de las partes contendientes. Según el conflicto, el conflicto que se desarrolla ahora mismo, por razones obvias, todas estas informaciones ya no son exactas y además normalmente tampoco son datos nada claros y específicos. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla tenemos la relación de bajas humanas y de materiales de las fuerzas ucranianas, de las fuerzas rusas, procedente del Ministerio de Defensa ucraniano. Nos fijamos que hay aproximadamente un número de bajas de 120.000. Indudablemente no anda muy descaminado de la cifra que puede haber actualmente, pero de una parte y de otra. Lo que sí es cierto es que cuando habla de bajas, está hablando de personal eliminado, pero no solamente de personal fallecido, sino también de heridos, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. La relación que Ucrania señala en esta parte del Ministerio de Defensa ucraniano sobre los medios, tanques, vehículos, artillería, todo el sistema de defensa aérea, todo el tema de aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, está muchas veces contrastada con la inteligencia americana, pero de cualquier forma estas cifras se pueden utilizar de muchas maneras en un conflicto. Por el otro lado, si nos fijamos, está las bajas que según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso tiene Ucrania. Aquí no se contemplan las bajas humanas, pero están hablando aproximadamente de 100.000 también. Y bueno, contrastando con otros servicios de inteligencia occidental, el británico y el ruso, y el estadounidense, son más certeras las cifras que maneja Ucrania que, por supuesto, las que maneja Rusia, que tiene que encontrar una propaganda dentro de su propia nación por el descontento general que hay ahora mismo en todos los sentidos.
A la vista de lo que está ocurriendo en el frente este de Ucrania y las alertas ante una posible ofensiva de Rusia, coincidiendo con el aniversario del comienzo de la guerra, que es lo que estamos temiendo todos, el presidente Zelensky, en su habitual discurso nocturno, ha remarcado la situación actual del frente este, en el que se producen continuos ataques rusos. Consciente, como dice él, del gran potencial del sistema de armas que tiene Rusia y del número de tropas experimentadas, ya muy baqueteadas por un año de guerra, o en fase de entrenamiento, que incluso están hablando hasta de 500.000 soldados que están en esa fase de entrenamiento, ha dirigido una llamada a los Estados Unidos, a los países europeos y a todos los aliados solicitando el armamento adecuado para hacer frente a Rusia ante esa posible ofensiva de primavera que parece que se nos echa encima. En palabras de Zelensky, debemos acelerar los acontecimientos, es decir, dar primero, acelerar el envío de suministros y permitir la apertura de nuevas opciones de armamento necesarias para Ucrania. Todo esto es una llamada urgente, es una llamada muy dramática, sobre todo teniendo en cuenta que hay que, en los países aliados, y hemos tenido la prueba, lo comentaré, con el tema de los tanques, Zelensky ha solicitado 400 tanques para poder hacer frente a lo que se le viene encima. Bueno, pues cuando habla de acelerar el envío de suministros y permitir las aperturas de nuevas opciones de armamento, hay que contar con los gobiernos de todos esos países y las líneas verdes y las líneas rojas que se están produciendo. Y en ese sentido, pues indudablemente ha sido un gran avance por aquello de que viene el lobo y el lobo lo tenemos ahí al lado. El pasado 27 de enero, Alemania anunció oficialmente que enviará 14 tanques Leopard, 2 a 6 a Ucrania, y que permitirá a los países que posean esta capacidad de suministrar a Kiev los blindados que poseen. Berlín ha adelantado que el suministro de 2 batallones se hará rápidamente. Bueno, Berlín está hablando ahora mismo, Alemania está hablando ahora mismo de tanques que están perfectamente operativos y que están en uso en sus fuerzas armadas. Es verdad que cuando un país fabrica un sistema de armas, tiene la potestad sobre el sistema de armas y cuando hay que exportar esos medios a otros países y cuando esos medios de otros países participan fuera de esos países o tienen que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se han vendido, se han cedido a otros países, indudablemente las normas legales en cuanto a las aduanas y la exportación son muy críticas. Y hablamos de Alemania, pero todavía más críticas desde el punto de vista de Estados Unidos. Yo recuerdo hace 2 años cuando la producción, la entrega de los T-21, de los bimotores producidos por Airbus a un país determinado, pues se paralizaron porque Alemania vetó el envío de esos aviones y los vetó simplemente porque la participación de Alemania en la fabricación de ese avión, de ese elemento, pues era tan mínima como una luz y un aviso en el sistema de aviónica del avión. Pero eso paralizó esa cesión a ese país durante aproximadamente casi 2 años. Con esto quiero decir que se ha hecho un esfuerzo tremendo para que Alemania levantase la mano y permitiera que estos tanques, que son tanques de tercera generación y con una serie de adelantos y sobre todo de innovaciones pues, en las diferentes versiones, pues que participen en un escenario como Ucrania y puedan ser hechos o prisioneros, o dicho de otra manera, puedan ser recuperados por la parte contendiente opuesta, como puede ser Rusia, pues implica que se puede hacer un estudio muy certero de cuáles son las innovaciones, las tecnologías empleadas y copiarlas, como ha pasado con el T-90 ruso hace muy poco tiempo y como ha pasado con uno de los principales misiles rusos que lo han recuperado estos últimos días prácticamente de lleno. Bien, volviendo al tema de la coalición, según lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, Ucrania cuenta con recibir modelos occidentales como los Leopard alemanes
de otros países, entre ellos España, los Challenger del 2 británico, los M1 Abrams estadounidense, incluso los BMT Leclerc franceses. Cuba ha informado que hay confirmación de 12 naciones dispuestas a suministrar tanques a Ucrania, además de Alemania, Estados Unidos, con 31 carros Abrams y 8 vehículos de apoyo, el Reino Unido, España, Portugal, Turquía, Hungría, Eslovaquia, Países Bajos, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. También en este grupo estaba Grecia, pero Grecia ha retirado su aportación a esta coalición de tanques, aduciendo que sus relaciones actuales con Turquía no son nada buenas y que la situación pues, podría influir en la operatividad y potencialidad de sus Fuerzas Armadas. Esto es, como siempre, a la bola que tienen liada desde hace ya muchísimo tiempo. La idea de Europa en lo referente a la cesión de tanques a Ucrania es que este país pueda formar 2 batallones, cada uno de 3 a 4 compañías. Cada compañía está formada por 14 carros y cada batallón tendrá entonces de 42 a 56 carros. O 2 batallones, que es la idea inicial, primera ley inicial, porque nadie ha dicho que no venga una segunda cesión, que prácticamente se está hablando de ella ya, a Ucrania, pues serían 2 batallones de 84 a 112 carros, dependiendo si los batallones tienen 3 o 4 compañías. Bien, es verdad que los ucranianos hablan de batallones con 31 carros, al igual que la doctrina y la política de defensa de Estados Unidos habla sobre la capacidad de un batallón mecanizado, o como puede ser esto que está intentando formar Zelensky en Ucrania. Bueno, la cuestión es que esto está lanzado. Yo tengo ciertas dudas sobre cómo van a llegar la secuencia con que estos tanques van a llegar. El tiempo se nos echa encima, hay que trabajar mucho estos temas y posiblemente a mí me da la impresión de que algunos de estos tanques van a llegar algo tarde a lo que es el teatro de operaciones. Por ver lo que se va a encontrar allí, pues aquí presento una tabla donde pues se observa tanto las características o especificaciones de los tanques Leopard 2, los Challenger 2 del Reino Unido, los M1 Abrams de Estados Unidos, y aquí el T-72M1, que es curiosamente utilizado por Rusia y por Ucrania. Claro, Ucrania se ha quedado ya con las versiones más antiguas de estos tanques, y por consiguiente se enfrenta a T-72 modernizados y con unas características muy especiales que los hacen muy difíciles de batir. Y por último, la estrella de lo que es la capacidad de infantería mecanizada de los tanques de ruso, el T-90. Se observa también que en esta tabla no he introducido el tanque francés, el Leclerc, porque esto todavía está un poco verde, pero ni tampoco el T-14 Armata ruso, que se ha considerado del año 2010 como la panacea y el tanque de los tanques, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha habido muchos problemas durante este desarrollo del tanque, problemas económicos y tecnológicos, y que curiosamente los problemas tecnológicos se han retrasado debido a las sanciones impuestas a Rusia, que le han impedido la importación de tecnologías punteras. Y cuando hablamos de tecnologías punteras, señalo también ciertos drones iraníes que también llevan tecnologías occidentales y, cómo no, pues las tendrá Rusia también, que es lo que ha estado haciendo a lo largo de los últimos años para facilitar una comparativa entre los armamentos de Occidente y de Oriente. Aquí en esta tabla se puede ver que los tanques, por así decirlo, los aliados, hay diferencia con los rusos en el número de tripulantes, 4 para el Leopard, Challenger y el M1 Abrams y 3 para el T-72, el T-90. Los tanques aliados pesan bastante más que los tanques rusos, son motores mucho más potentes.
son motores de última generación, porque al fin y al cabo prácticamente la velocidad va a ser la misma en todos los tanques de la parte de Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, y sin embargo una menor velocidad en los tanques de procedencia rusa. Es muy importante los blindajes. Los blindajes hoy día son fundamentales a la hora de facilitar la supervivencia de estos medios. Y concretamente con el Abrams, ya Estados Unidos ha comentado y ha dicho y ha reiterado que los Abrams que va a mandar a Ucrania son de última, no van a ser los última generación en cuestión de blindaje, porque este blindaje es secreto, es una versión anterior que también es muy comparable al T-72 y al T-90, pero indudablemente se reserva su mejor versión y no enviándola al teatro de operaciones. Bien, estamos hablando de capacidades militares y es importante porque aquí viene una cuestión muy interesante de lo que he dicho antes sobre es muy fácil pedir, va a ser en esta ocasión fácil la cesión de los tanques, pero hay que tener en cuenta que las capacidades militares se generan mediante disposición de personal, equipo, adiestramiento y apoyo. Y todo ello sobre la base de unos principios y procedimientos para conseguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, lo que se pida en cada momento. Las capacidades militares se agrupan en áreas comunes, áreas que tienen carácter permanente, al objeto de dar continuidad a los sucesivos ciclos de planeamiento. Y cuando hablo de los ciclos de planeamiento para obtención de capacidades, estoy hablando de algo que es común a todos los países. Estas áreas de capacidad que existen actualmente y que son comunes son el mando y control integrado, la superioridad en el enfrentamiento, lo que es la inteligencia, la vigilancia, la adquisición de objetivos y reconocimiento, movilidad y proyección, sostenibilidad, supervivencia y protección. Y aquí en España tenemos una más que es la acción del Estado. Para la definición de capacidades se ha establecido un procedimiento que en España formulamos como mirada, tratamos así. Sí, que es un sistema de análisis similar al empleado por otros países que consiste en descomponer las capacidades en cada uno de los elementos que la conforman. Estos elementos son el material, la infraestructura, los recursos humanos, el adiestramiento, la doctrina y la organización. Estos sistemas de armas que se están entregando a Ucrania implican a todos estos elementos que acabo de nombrar. Y esto equivale a dificultades. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El material de diferentes procedencias, especificaciones, sostenimientos y ciclo de vida. Es verdad que estamos haciendo frente a una emergencia. Es verdad que tenemos que coger el rábano por las hojas y luchar contra todo. Ucrania tiene que luchar contra todo lo que se viene por delante. Indudablemente debe tener medios para ello. Pero va a tener muchas dificultades precisamente por este tema, los ciclos de vida, los sostenimientos, las especificaciones, etc. Luego, otro punto son la infraestructura adecuada para las operaciones y el empleo operativo de los sistemas de armas. Los sistemas de armas implican que tienen que tener unas infraestructuras adecuadas. Los aviones tienen que tomar en una pista, los helicópteros tienen que tener sus sistemas, los tanques tienen que tener sus sistemas de logísticos, de mantenimiento y de sostenimiento. Luego, los recursos humanos suficientes, adiestrados y especializados. Hoy mismo ha salido una noticia que hay que están ya entrenándose en los Leopard aproximadamente 500 ucranianos para las diferentes especificaciones, tanto para el comandante como para el artillero, como para el conductor, como para... Claro, esto implica tiempo, implica un adiestramiento, implica una operatividad, lo que se llama un nivel adecuado para poder utilizar estos medios y estos sistemas de armas tan sofisticados. Y esto implica tiempo. Para poder sacar el máximo rendimiento de estos medios, hay que los niveles de adiestramiento tienen que ir paulatinamente subiendo hasta el top final, que es cuando se combate, como se dice en el lenguaje militar, el combat ready, es decir, listo para el combate en todo momento. Tiene que haber una doctrina que es por tanto, no olvidemos que Rusia, ucranianos y rusos, pues tienen una base conceptual algo común, pero que esa tiene que cambiar ahora mismo. Y tiene que cambiar porque el empleo de la fuerza implica unas capacidades que necesitan de ese cambio de mentalidad. Y luego, por supuesto, una organización para definir y desarrollar la estructura orgánica que posibilite la operativa de las estructuras militares que se van a montar con la entrega de todo este armamento. En definitiva, la situación actual de emergencia y de supervivencia. Los países que proporcionan las capacidades deben hacer un esfuerzo muy alto para que los sistemas puedan desarrollar sus cometidos y misiones con la máxima eficacia frente a un enemigo más organizado. Es momento de unar esfuerzos para conseguir que Ucrania salga adelante en su defensa y su supervivencia como Estado libre. Y aquí creo yo que estamos implicados todos hasta... Bueno, ¿y qué pide
¿Y qué pide Ucrania además de los tanques? Desde incluso antes de la que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania, está recibido sistema de armas de diferentes países. Tras la invasión, estas entregas se han incrementado tanto en cantidad de sistemas como en el continuo incremento de tecnologías adecuadas a las operaciones a realizar. No hay que olvidar nunca que este teatro de operaciones demanda sistemas de armas de todo tipo, pero que no todos puede disponer Ucrania. Precisamente la idea de no cruzar líneas rojas que implicaría una escalada en el conflicto, como es el tema que se está discutiendo últimamente, que es la cesión a Ucrania de cazas F-16 de fabricación estadounidense. Indudablemente, la experiencia demuestra que si no se tiene un grado de superioridad aérea, las operaciones terrestres están limitadas y expuestas. Esto ha sido motivo de discusión siempre y los grandes desastres en operaciones terrestres han venido por no disponer de ese grado de superioridad aérea. Hablo de grado, no de una superioridad aérea completa. Zelensky lo sabe, sus comandantes lo repiten continuamente. Rusia campea a su libre albedrío en el empleo de su fuerza aérea y esto implica una debilidad para los ucranianos, que indudablemente están pagando, pero muy caro. Otros sistemas como los drones son cada vez más requeridos porque evitan pérdidas humanas, pero no ofrecen de momento toda la capacidad que un avión de combate desarrolla. Esta debilidad se intenta paliar con los sistemas antiaéreos que se van a acceder a Ucrania. El Patriot, el NASAM, el Starstreak del Reino Unido y el Stinger de Estados Unidos. Esto ha levantado ampollas en Rusia y se han revuelto como los escorpiones. Pero claro, es que tener estos sistemas con misiles, con cohetes de un alcance mayor que se requieren ahora, que prácticamente son mampas, pues indudablemente son fundamentales para poder paliar esa falta de superioridad aérea. Asimismo, la artillería de largo alcance, vehículos de transporte de infantería, armas antitanques, obuses y munición son bienvenidos por completo a Ucrania. No hay que olvidar que el gasto en munición en los últimos meses ha sido muy elevado. Incluso ha levantado alertas en los Estados Unidos. Bueno, aquí quería presentar los misiles que Rusia tiene en su arsenal, misiles de alta precisión. El Iskander, que es supersónico, de corto y medio alcance, estamos hablando de 300 y 500 kilómetros, considerado arma táctica, no sigue una trayectoria completamente balística y en su fase terminal puede hacer viajes bruscos y alzar señuelo. No abandona en ningún momento la atmósfera terrestre y es posible catalogarlo como misil de crucero con esa gama de alcance de 300 a 500 kilómetros. Claro, cuando hablamos de un Patriot, cuando hablamos de un Stinger, etc., estamos hablando de 100 kilómetros. Indudablemente, y hablando de los Patriots, también Estados Unidos ha marcado una línea sobre las versiones que se está haciendo llegar ya a Ucrania por motivos que he expresado anteriormente. El 3M55 ONIS, este es una pesadilla para los Estados Unidos. Puede ser lanzado de plataformas marítimas o instalaciones costeras, dispone de inteligencia artificial, es un misil de crucero. Y la altitud de vuelo que puede mantener durante mucho tiempo son 10 metros, con lo cual lo hace casi prácticamente indetectable para radares. Y por último, el S-300 Favorite, sistema de lanzamiento de misiles para transporte de misiles de corto, medio y largo alcance, tierra y aire. Como han visto, tengo ahí puestos en cada uno de ellos una palabra que dice CEP, que se corresponde con la probabilidad de error circular, es decir, la precisión del misil. En el Iskander estamos hablando de 20 a 30 metros, en el Onyx de 1,5 metros y en el Favorite estamos hablando hasta de un 50% de no dar en el objetivo. Aquí se explica las destrucciones de lo que es todo lo referente a infraestructuras civiles próximas a infraestructuras militares o centros de gravedad de Ucrania. Bueno, ya para ir terminando, la inteligencia ucraniana, ¿qué dice a corto plazo de lo que puede ocurrir? Pues se muestra muy activa en lo referente a la ofensiva de primavera, una ofensiva que se presume que será a gran escala. Informaciones recogidas por la agencia Upinfo recoge lo que el representante de la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano alerta de que existen señales de que Rusia se está preparando para intentar nuevamente llevar a cabo operaciones en este país, para hacerse finalmente con la totalidad de estas regiones. Vemos a la fuerza de ocupación, ha dicho, volver a desplegarse con grupos de asalto, armas y equipamiento militar en el este. Y tenemos informaciones que apuntan a que Putin ha ordenado la captura de esta zona antes del mes de marzo.
Por otro lado, se conocen presiones de la cúpula política de Rusia en la misma línea. Ocupar el Donbass, una defensa a gran escala y la aplicación de nuevas estrategias para lograrlo, como son avanzar con grupos de asalto de 140 combatientes en lugar de sostener sus ofensivas en grandes batallones. Bueno, llegados al punto en que nos encontramos, unas conclusiones, y con esto termino para dejar tiempo a las preguntas que supongo que las habrá. Esta guerra no cesará, desde luego, hasta que Rusia consiga sus objetivos y tenga una salida airosa a nivel internacional. La cuestión la ha remarcado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, que ha dicho, hablan por ahí de que esto hay que terminar. A nosotros no nos importa el tiempo que dure. Lo que nos importa únicamente es la calidad de los resultados. Con lo cual, pues estamos hablando de que esta situación puede prolongarse mucho tiempo hasta que por una de las partes se pida paz o se intente una diplomacia más agresiva de lo que está actualmente. Está claro que Rusia necesita un golpe de efecto y eso se puede traducir en una ofensiva de carácter total. Bien porque existe un descontento interno, bien porque los gastos son excesivos. Hay que recordar que Rusia ahora mismo también se está suministrando de armamento procedente de Irán y procedente de Corea del Norte. Si se cumplen sus objetivos, Rusia tendrá un posicionamiento muy peligroso para Europa. No le importa el tiempo para ello, aún siendo consciente del peaje que va a tener que pagar en el futuro. Hoy la representante de la Unión Europea ha hablado con Zelensky y ha dicho esto, dice, Rusia pagará por todo lo que está haciendo. Bueno, ya, pero mientras tanto está pasando lo que está pasando. Hoy más que ayer, Ucrania necesita a Europa, a Estados Unidos, a sus aliados. En Ucrania, creo yo, y esto es una percepción mía del principio, todos nos jugamos algo de nuestro futuro. Y por último, decir que la unidad es factor clave de la autoridad ante Rusia. Es un factor clave de autoridad. Y la paz es cara, lo comenté ayer, la paz es cara, pero es el único medio de progresar y en el futuro. Y bueno, con esto termino mi presentación. Ha sido rápida por el tiempo y todo lo que he podido vertir en estos minutos. Pero bueno, estoy preparado para las preguntas y muchas gracias por su atención, que siempre es un placer tenerla. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Has hecho una presentación de lo que llamamos de lujo, de auténtico lujo, cargada de una exhaustiva información con todo detalle y sin eludir autocrítica, críticas a las pocas informaciones que son posibles de considerar ya como ciertas, según nos dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que abrimos el diálogo o el debate. A ver, ¿quién quiere? Cerramos un segundo para vernos mejor. Cerramos las pantallas. ¿Puedes quitar la... Juan Antonio, ¿puedes quitar la diapositiva? Sí, voy a ello. Estoy en ello, perdona. Y así nos vemos mejor. Ahí está. Bueno, a ver, Manolo. Yo ya estoy dispuesto. Manuel Medina. Si quitas el micro, Manolo. Abre el micro. Ya está. Ahora. Magnífica exposición, muy concreta, todos los datos que exponen y que yo he comprobado con los que tengo son perfectamente correctos. Pero voy a hacer nada más que una pregunta. Hasta ahora, el arma aérea había tenido gran importancia en todas las guerras. En Ucrania, el arma aérea parece que ha ocupado un lugar secundario. No hay un control del espacio aéreo, hay misiles, hay proyectiles antibalísticos, hay de todo. Hay mucho combate en el espacio, pero sin el dominio del arma aérea. Pero en los últimos días parece que tanto Ucrania como los países que apoyan a Ucrania están preocupados por el arma aérea. Concretamente, Ucrania pide F-16, Estados Unidos ha dicho que no, y en principio parece que los países de la OTAN no están dispuestos a suministrar F-16 a Ucrania. No sé si puedes darnos alguna información sobre esto, por qué el F-16 es tan crítico
¿Y por qué los países de la OTAN se niegan a dar F-16 a Ucrania? Sí, Manuel, mira, yo no creo que sea el F-16, el F-15, otro tipo de avión, otro cazabombardeo. El problema es que la superioridad aérea, o un grado de superioridad aérea, exige un empleo muy agresivo del arma aérea. Es verdad que Ucrania ese arma aérea la tenía prácticamente en mínimos. Y Rusia no para de avisar de que cualquier cesión de armamento, de cazas, de cazabombardeos, para guardar el espacio aéreo de Ucrania, pues lo considerará como una línea roja y que implicará una escalada en el tema de la guerra. Bueno, todo el proceso que se ha seguido hasta ahora, si os acordáis al principio, cuando se estaba hablando de cesiones de armamento, prácticamente eran por la puerta trasera y determinados países, como he comentado antes del comienzo de la invasión y a lo largo de toda la invasión. El empleo de este tipo sobre todo de los cazas occidentales, como puede ser Eurofighter, como puede ser el F-16, etcétera, etcétera, pues implica indudablemente para Rusia una agresión a sus propios intereses muy, muy alta. Y por eso Estados Unidos no ha querido, entiendo yo, no ha querido incrementar o escalar esa tensión, pero sí mandar señales inequívocas de que se está implicando en el tema y que la cantidad de millones que están circulando en armamento y en cesiones de armamento y el sistema de armas está ahí. Luego, además, tenemos otro tema a tratar que es bueno, el tener aviones volando en un espacio tan pequeño. Cuando hablo tan pequeño como hablo de Ucrania, es un país enorme, pero que la velocidad de los cazas actuales lo hace prácticamente recorridos en nada de tiempo, y el empleo de armamento aire-aire y aire-suelo, pues puede introducir errores también desde el punto de vista de destrucción de objetivos que pueden implicar una mayor agresividad por parte de algunos de los contendientes. Estoy hablando completamente de Rusia, ¿no? Cuando le han bombardeado o le han lanzado algún dron contra algún depósito de municiones, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad que Rusia se está aprovechando de que Ucrania no tiene un grado de superioridad aérea. Es verdad que Ucrania está desde hace ya mucho tiempo solicitando aviones porque quiere empatar la situación, hablando en un lenguaje vulgar, y paladino, en el sentido de que con eso daría una vuelta y un giro muy importante y tal, pero lo que se está tratando de una manera algo prudente es evitar que haya un enganche de dos fuerzas aéreas, una de aviones, una procedente de aviones de países aliados y rusa en ese espacio aéreo, que podría traer mayores implicaciones. Indudablemente, Estados Unidos ha dicho que no, Polonia ha dicho que está completamente de acuerdo, y ya hay voces dentro de la alianza que dicen que, bueno, oye, si esto se enquista, hay que poner autoridad sobre el terreno y dejarnos de historia. El tiempo dirá. Pero esto se está discutiendo y os lo puedo asegurar en todos los estados mayores esa posibilidad. Fernando Vidal, abre el micro. Ahora, sí, bueno, ya lo de los F-16 está perfectamente respondido. Los Abrams, mi teniente general, los Abrams no son de gasolina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible un tanque de gasolina? Porque eso a la menor sale ardiendo. Es que no lo entiendo. Los tanques debían de ser todos de gasoil. Vamos a ver, mira, Fernando, el Abrams, las versiones que estamos hablando son turbinas y no utilizan gasolina, utilizan otro tipo de combustible OTAN o tipo T2 para los tanques rusos. Además de esto, los depósitos de combustible hoy día llevan un blindaje reactivo también para evitar cualquier tipo de explosión. Hablando del Abrams concretamente,
con mayor razón todavía. Y además, no solamente llevan eso, sino que sí llevan un sistema de control y reactivo a los posibles fuegos que se puedan producir en el tanque. Es decir, ahora mismo está todo digitalizado, está todo computerizado. Y lo que utiliza el Abrams es un motor, una turbina que chufla que no veas, porque para mantener ese tonelaje a 70 kilómetros por hora hay que echarle fuerza, ¿no? Es verdad que la gran debilidad de los tanques hoy día, como ha sido siempre, ha sido la autonomía y la capacidad de combustible que portan, y sobre todo porque esa velocidad de 70 kilómetros por hora o 68 kilómetros por hora son sobre vías, por así decirlo, tipo carreteras, caminos, pero cuando los metemos en vados, cuando los metemos en montes, en vaguadas, etcétera, etcétera, pues esas velocidades lógicamente se reducen aproximadamente hasta unos 35 kilómetros por hora. Pero la autonomía varía aproximadamente entre esos 350 y 500 kilómetros, lo que implica a su vez un suministro logístico permanente, también protegido con vehículos blindados, etcétera, etcétera, para evitar accidentes. E indudablemente los motores que hay ahora son mezclas de combustibles y de estructuras que no tienen que ver con los Abrams iniciales o con los T-48 rusos iniciales que había en su momento. O sea, un tanque de aquella época comparado con esto. Es verdad que Rusia ha sacado todo lo que tenía y todo lo que podía andar, y así lo ha ido. Así lo ha ido, porque aparte de no tener una estrategia adecuada, como hizo al principio, de poner todos los vehículos en línea para que se los cepillasen, pues indudablemente ha sacado material de sus arsenales o de sus subpañoles, como dice el almirante Garay en muchas entrevistas que le hacen en los medios de comunicación, que indudablemente no tienen esa capacidad que tienen los tanques actuales, tipo Abrams, tipo Leopard, tipo Challenger, tipo T-72 y tipo T-90. Muy bien. Me queda una preguntilla, porque he visto algunos vídeos sobre el rayo láser, pero no se acaba de utilizar en la guerra. No sé qué pasa. Lo he visto, o sea, unos potentísimos láser que además derriban cualquier cosa instantáneo, pero no lo acabo de ver. Que no se utiliza todavía. Sí, el láser ya está en fase muy avanzada. De hecho, estamos hablando del año 2007, cuando ya incluso en España se desarrollaban armas láser. Que yo lo he visto actuar en los túneles de ensayo y efectivamente que le dan sobre todo a los aviones, a medios, incluso ahora se está utilizando mucho para evadir los drones, concretamente con láser o con interferencias de las comunicaciones para romperles la base de datos que tienen formalizada desde la base de despegue. Es decir, esa tecnología está, igual que está ahora mismo la tecnología de los misiles supersónicos en danza. ¿Quiere decirse con esto que se están utilizando? No se están utilizando, hasta cierto punto, porque en las miras de los tanques, etcétera, etcétera, hay detectores de láser, etcétera, etcétera, cuando se señalan los objetivos y automáticamente se detectan. O sea, que es un arma y una contraarma a su tiempo, ¿no? Es decir, a mí me señalizan con un rayo láser y a lo mejor no me entero, pero actualmente, por ejemplo, los Abrams y otros vehículos detectan ese puntero láser sobre el vehículo y automáticamente lo ciegan para evitar cualquier tipo de guiado de un arma que afecta al tanque. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra observación? ¿Pregunta? Bueno, pues yo creo que hemos asistido a una sesión enormemente rica. Por mi parte, anoche, para dormirme, procuro una conferencia o un vídeo de YouTube, normalmente de historia, y anoche me encontré que lo primero que me ofrecía YouTube era precisamente la conferencia de ayer de Manuel Medina, ¿no? Con esto supongo que será posible que esta noche ya tengamos toda esta fuente documental que nos ha
expuesto para que podamos reflexionar, pensar, conocer, en fin, profundizar un poquitín más desde esta perspectiva militar, aparte de sus criterios, que creo que nos han enriquecido enormemente pues, los datos que sobre la situación militar en la guerra tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Antonio. Creo que has hecho un esfuerzo extraordinario que te agradecemos y continuamos mañana con la otra perspectiva, ¿eh? La perspectiva religiosa. Pues buenas noches, buenas tardes, ¿no? Y hasta mañana. Gracias por tu atención, ¿no? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre la actualidad de la guerra de Ucrania. Nuestra cátedra lanzaroteña la ocupa hoy el teniente general del Ejército del Aire, Juan Antonio Carrasco. Hoy, igual que nos lo decimos para los universitarios, yo me voy a atrever a decirle que teniente general emérito, ¿no? Que tiene una larguísima experiencia, no solo en su carrera ordinaria, sino también en territorios de las guerras de estas últimas décadas que hemos tenido aquí. Es académico numerario y dentro de la academia pues ocupa lugar por su nacimiento en Tenerife, tinerfeño. Es de las plazas que llamamos de las Islas Canarias distintas a las de Lanzarote. Bien, pues nos va a hablar sobre la guerra de Ucrania en la actualidad en la perspectiva militar. Ayer, como todos recuerdan, pues veíamos la perspectiva que llamábamos geopolítica y Manuel Medina pues es el que nos dio la conferencia. Sin más preámbulos, que desear que tengamos una tarde grata, aunque el tema pues no lo sea tanto, pues le damos la palabra a nuestro teniente general, Juan Antonio Carrasco, para que nos ilumine un poco sobre la perspectiva militar de la guerra de Ucrania en la actualidad. Cuando quieras, Juan Antonio. Pues buenas tardes de nuevo, presidente, todos queridos académicos y académicas, y agradecer la presencia, la asistencia a esta conferencia que va a ser un poco repasar lo que está ocurriendo y hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos el conflicto. Todos recordamos que el 24 de febrero del año pasado, aproximadamente el día 24 se cumplía un año, el presidente ruso Vladimir Putin anunció en plena madrugada en un discurso televisado una operación militar especial, así la ha llamado él, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Estaría pensando en Stalingrado seguramente, pero esta operación la justificaba como una necesidad propia para acabar con lo que él definía como una amenaza para la soberanía del Estado de Rusia y sus intereses. Y en el mismo discurso entendía que se estaba cometiendo por parte de los ucranianos un genocidio en la región del Donbass. Asimismo, consideraba que las fuerzas ucranianas nunca perdonarían a los residentes de Crimea y Sebastopol el votar a favor de su anexión a Rusia en el referéndum del año 2014. Y acto seguido a este discurso, inmediatamente se lanza un ataque a gran escala sobre Ucrania con bombardeos en la capital Kiev, en Kharkov y en Odessa. Hoy por hoy nos encontramos en un escenario muy complicado, con una guerra enquistada en la puerta de Europa, con un cambio en las prioridades defensivas de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN, al constatar in situ la gravedad del momento, una realidad que parecía improbable hace poco tiempo, pero que como comunidad internacional nos ha obligado a la toma de decisiones y responsabilidades en un muy corto espacio de tiempo y que está configurando y configurará otro escenario geopolítico geoestratégico que hay que construir desde la unidad y, creo yo, de la defensa de los valores más profundos de Occidente. A lo largo de los próximos minutos hablaré sobre la situación que se está viviendo en Ucrania desde el punto de vista militar, dónde se están llevando a cabo las operaciones por ambas partes y cuáles son los objetivos de dichas partes a fecha de hoy. Comentaré sobre lo que se ha denominado ofensiva de primavera por parte de Rusia. Hoy esto tiene una especial relevancia por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, referente a cuándo terminará esta guerra.
y que ha implicado la solicitud urgente a Estados Unidos y aliados del armamento adecuado para poder enfrentar con éxito dicha ofensiva. Todos recordamos las últimas noticias en los medios de comunicación, prensa, televisión, etcétera, etcétera, el discurso de Zelensky sobre el tema a considerar y cómo pedía urgentemente suministros y armamentos adecuados para lo que se va a enfrentar en poco tiempo. En esta línea, dedicaré unos minutos a la naturaleza de esta solicitud urgente y cuáles han sido los resultados. Trataré el desgaste en vidas humanas, que es muy alto, y en material que está significando este casi primer año de guerra. Asimismo, comentaré qué están señalando los informes de inteligencia de diversas agencias occidentales sobre el desarrollo de esta guerra. Y finalizaré con las conclusiones sobre el conflicto y su previsión a corto y medio plazo. En esta imagen que estuve el otro día componiendo y viendo dónde se estaban produciendo los últimos acontecimientos y las luchas más encarnizadas del frente este de Ucrania, se especifica además donde las ciudades que están ahora mismo, lo he señalado ahí con una llamita, en continuos enfrentamientos: Soledar, Bakhmut y Blajotadn, que ha sido la última que parece ser que han cercado los rusos y que están consiguiendo resultados no muy ciertos y no muy veraces, porque esto también a su vez es una guerra de comunicaciones y de fake news en el día a día. Pero que es cierto que la toma de Soledar por Rusia supuso la primera victoria de Moscú en el Donbass en meses, lo que podía ofrecer al presidente Vladimir Putin una buena noticia tras una serie de derrotas en el campo de batalla desde el verano pasado. Tomar Soledar también se presentaría una victoria simbólica de relaciones públicas para el hombre que dirige el grupo Wagner, que tiene un apellido Prigozhin, bastante revesado, y que ha criticado con frecuencia la gestión del Ministerio de Defensa ruso de la operación militar especial en Ucrania, a tal punto que ha creado un malestar entre la cúpula militar que está dirigiendo el conflicto. El Ministerio agregó que establecer el control sobre Soledar hace posible cortar la ruta de suministro. Soledar está aquí. Hace posible cortar la ruta del suministro para las tropas ucranianas en Bakhmut, esto de aquí, y luego bloquea llevar al caldero a las tropas ucranianas, como llaman ellos, que quedan en él. Soledar está a pocos kilómetros al noreste de la ciudad más grande, Bakhmut, y que se ha convertido posiblemente en los últimos días en la parte más disputada de los 1.300 kilómetros de la línea del frente en Ucrania y en el escenario de algunos de los combates hoy por hoy más encarnizados de la guerra. La batalla de Bakhmut persigue claramente una estrategia de desgaste en un frente de barro, ataques de artillería y trincheras. Los especialistas de inteligencia abierta lo califican como una picadora de carne. Esto es duro decirlo así, pero es la realidad. Hoy he visto un vídeo de un asalto a unas trincheras y realmente es espeluznante para ambos bandos. Tanto rusos como ucranianos avanzan y retroceden constantemente en esta estratégica región. Su conquista daría vía libre a los rusos hacia Kramatorsk, que ha sufrido un ataque con misiles rusos en esta madrugada, y Sloviansk, grandes bastiones de Ucrania en la zona este. La situación actual en el frente y concretamente en Donetsk es muy dura. Las áreas de Bakhmut y Vuhledar están bajo continuos ataques rusos. Según Zelensky, son intentos constantes de romper la defensa ucraniana. El líder interino por Rusia en la región ucraniana del Donetsk ha asegurado que tropas rusas ya se han establecido en la parte oriental de la ciudad, de la localidad de Vuhledar. Esta está aquí un poco más abajo, aquí en la zona esta de aquí. El oligarca jefe, el gran amigo personal de Putin y director del grupo Wagner, ha confirmado también que se ha hecho con el control de esta localidad. Pero insisto, esto es muy relativo porque las noticias van y vienen y no todo es como lo pinta uno o lo pintan los otros. Desde luego, expertos militares rusos aseguran que Bakhmut está a punto de quedar totalmente rodeada. Esto se contradice un poco con lo que había dicho al principio de que estaba prácticamente en poder ruso. Otro experto militar de la región ucraniana de Luhansk, en su mayoría controlada por Rusia, sostuvo en el programa Soviet Life que las tropas rusas casi han rodeado Bakhmut desde los tres lados. La batalla de Bakhmut esta es una ciudad poblada ante la guerra con unos 70.000 habitantes. Las últimas noticias que tenemos de ella, que quedan menos de 10.000, ha sido una de las más sangrientas de los 11 meses de la campaña rusa en Ucrania.
Es verdad que su control abriría el camino del ejército ruso a Sloviansk y a Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país. Siguen los bombardeos al mismo tiempo sobre las principales ciudades del este de Ucrania. Recientemente, Kharkov fue el blanco de misiles S-300 rusos y se destruyeron muchas infraestructuras civiles. Los días 29 y 30 del pasado mes de enero se efectuó un bombardeo sobre Jersón, según Rusia, contra objetivos militares. Pero la realidad, una vez más, es que se dañaron numerosas infraestructuras civiles. Zaporilla se ha convertido en un punto neurálgico y muy crítico en los próximos meses, de suma importancia para ambas partes en el frente este. Se considera un lugar idóneo para una ofensiva ucraniana y es determinante y va a ser determinante para el futuro de la guerra. Rusia actualmente está llevando una estrategia bien definida durante este tiempo de invierno. Por un lado, aprovecha este estancamiento en el frente este para evitar las fuerzas ucranianas en su ofensiva sobre Lugansk y Donetsk, produciendo muchas bajas y empleando al grupo Wagner como vanguardia y tropas ya experimentadas que seguramente serán relevadas antes de la primavera. Como he comentado anteriormente, los combates en la zona de Soledar y Bakhmut son encarnizados y por las fuerzas ucranianas se han producido batallas contra las fuerzas del grupo Wagner de tiro a distancia mínima. Esto lo he podido comprobar en un vídeo esta mañana también. Por otro lado, Rusia está atacando los centros de gravedad de Ucrania, infraestructuras críticas, tales como centrales eléctricas, centros de comunicaciones, asentamientos militares, centros de mando y control, centros logísticos, etc. Al mismo tiempo que continuamente elevando el número de víctimas civiles con bombardeo efectuado con armas de mediana precisión. Esto en el planteamiento de una guerra, de un conflicto, los centros de gravedad se estudian muy detalladamente porque influye muchísimo en el estado de ánimo de la población y porque puede llevar a una de las partes, si tocan sus centros de gravedad neurálgicos, a un posicionamiento para poder posteriormente, por vía diplomática, pues intentar arreglar el conflicto, la situación. No lo que en Ucrania se está resistiendo, Ucrania está defendiendo su propia supervivencia y esto tiene otras características, pero Rusia se aferra a los centros de gravedad como ha llevado a cabo durante este invierno frío en la zona y produciendo auténticos sufrimientos al pueblo ucraniano. En retaguardia se están llevando a cabo un reforzamiento de tropas y sistemas de armas, me refiero a Rusia, para una prueba ofensiva cuando el líder se derrita sobre la zona señalada aquí en ese color rosa, sobre el Donetsk, Lugansk y Zaporilla. En el desarrollo de una guerra como la actual en Ucrania es muy difícil tener información cierta sobre las bajas de soldados y de material. Durante los primeros meses de guerra, aproximadamente hasta el mes de junio o julio del año 2022, sí que había una relación prácticamente semanal de las bajas que se iban produciendo en vidas humanas y en el material utilizado por ambas partes. Pero, evidentemente, yo ya pensaba en aquel entonces que esto era una manera muy poco seria de enfrentar las situaciones, pero al mismo tiempo la normal en un tiempo donde la fake news pues, influye sobre la moral de las partes contendientes. Según el conflicto, el conflicto que se desarrolla ahora mismo, por razones obvias, todas estas informaciones ya no son exactas y además normalmente tampoco son datos nada claros y específicos. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla tenemos la relación de bajas humanas y de materiales de las fuerzas ucranianas, de las fuerzas rusas procedente del Ministerio de Defensa ucraniano. Nos fijamos que hay aproximadamente un número de bajas de 120.000. Indudablemente no anda muy descaminado de la cifra que puede haber actualmente, pero de una parte y de otra. Lo que sí es cierto es que cuando habla de bajas, está hablando de personal eliminado, pero no solamente de personal fallecido, sino también de heridos, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. La relación que Ucrania señala en esta parte del Ministerio de Defensa ucraniano sobre los medios, tanques, vehículos, artillería, todo el sistema de defensa aérea, todo el tema de aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, está muchas veces contrastada con la inteligencia americana, pero de cualquier forma estas cifras se pueden utilizar de muchas maneras en un conflicto. Por el otro lado, si nos fijamos, está las bajas
que según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso tiene Ucrania. Aquí no se contempla las bajas humanas, pero están hablando aproximadamente de 100.000 también. Y bueno, contrastando con otros servicios de inteligencia occidental, el británico y el ruso, perdón, y el estadounidense, son más certeras las cifras que maneja Ucrania que, por supuesto, las que maneja Rusia, que tiene que encontrar una propaganda dentro de su propia nación por el descontento general que hay ahora mismo en todos sentidos. A la vista de lo que está ocurriendo en el frente este de Ucrania y las alertas ante una posible ofensiva de Rusia, coincidiendo con el aniversario del comienzo de la guerra, que es lo que estamos temiendo todos, el presidente Zelensky, en su habitual discurso nocturno, ha remarcado la situación actual del frente este, en el que se producen continuos ataques rusos. Consciente, como dice él, del gran potencial del sistema de armas que tiene Rusia y del número de tropas experimentadas, ya muy baqueteadas por un año de guerra, o en fase de entrenamiento, que incluso están hablando hasta de 500.000 soldados que están en esa fase de entrenamiento, ha dirigido una llamada a los Estados Unidos, a los países europeos y a todos los aliados solicitando el armamento adecuado para hacer frente a Rusia ante esa posible ofensiva de primavera que parece que se nos echa encima. En palabras de Zelensky, debemos acelerar los acontecimientos, es decir, dar primero, acelerar el envío de suministros y permitir la apertura de nuevas opciones de armamento necesarias para Ucrania. Todo esto es una llamada urgente, es una llamada muy dramática, sobre todo teniendo en cuenta que hay que, en los países aliados, y hemos tenido la prueba, lo comentaré, con el tema de los tanques, Zelensky ha solicitado 400 tanques para poder hacer frente a lo que se le viene encima. Bueno, pues cuando habla de acelerar el envío de suministros y permitir la apertura de nuevas opciones de armamento, hay que contar con los gobiernos de todos esos países y las líneas verdes y las líneas rojas que se están produciendo. Y en ese sentido, pues indudablemente ha sido un gran avance por aquello de que viene el lobo y el lobo tenemos ahí al lado. El pasado 27 de enero, Alemania anunció oficialmente que enviará 14 tanques Leopard, 2 a 6 a Ucrania, y que permitirá a los países que posean esta capacidad de suministrar a Kiev los blindados que poseen. Berlín ha adelantado que el suministro de 2 batallones se hará rápidamente. Bueno, Berlín está hablando ahora mismo, Alemania está hablando ahora mismo de tanques que están perfectamente operativos y que están en uso en sus fuerzas armadas. Es verdad que cuando un país fabrica un sistema de armas, tiene la potestad sobre el sistema de armas y cuando hay que exportar esos medios a otros países y cuando esos medios de otros países participan fuera de esos países o tienen que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se han vendido, se han cedido a otros países, indudablemente las normas legales en cuanto a las aduanas y la exportación son muy críticas. Y hablamos de Alemania, pero todavía más críticas desde el punto de vista de Estados Unidos. Yo recuerdo hace 2 años cuando la producción, la entrega de los T-21, de los bimotores producidos por Airbus a un país determinado, pues se paralizaron porque Alemania vetó el envío de esos aviones y los vetó simplemente porque la participación de Alemania en la fabricación de ese avión, de ese elemento, pues era tan mínima como una luz y un aviso en el sistema de aviónica del avión. Pero eso paralizó esa cesión a ese país durante aproximadamente casi 2 años. Con esto quiero decir que se ha hecho un esfuerzo tremendo para que Alemania levantase la mano
y permitiera que estos tanques, que son tanques de tercera generación y con una serie de adelantos y sobre todo de innovaciones pues, en las diferentes versiones, pues que participen en un escenario como Ucrania y puedan ser hechos o prisioneros, o dicho de otra manera, puedan ser recuperados por la parte contendiente opuesta, como puede ser Rusia, pues implica que se puede hacer un estudio muy certero de cuáles son las innovaciones, las tecnologías empleadas y copiarla, como ha pasado con el T-90 ruso hace muy poco tiempo y como ha pasado con uno de los principales misiles rusos que lo han recuperado estos últimos días prácticamente de lleno. Bien, volviendo al tema de la coalición, según lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, Ucrania cuenta con recibir modelos occidentales como los Leopard alemanes y de otros países, entre ellos España, los Challenger de 2 británicos, los M1 Abrams estadounidenses e incluso los BMT Leclerc franceses. Kuleba ha informado que hay confirmación de 12 naciones dispuestas a suministrar tanques a Ucrania, además de Alemania, Estados Unidos, con 31 carros Abrams, y 8 vehículos de apoyo, el Reino Unido, España, Portugal, Turquía, Hungría, Eslovaquia, Países Bajos, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. También en este grupo estaba Grecia, pero Grecia ha retirado su aportación a esta coalición de tanques, aduciendo que sus relaciones actuales con Turquía no son nada buenas y que la situación pues, podría influir en la operatividad y potencialidad de sus Fuerzas Armadas. Esto es como siempre a la bola que tienen liada desde hace ya muchísimo tiempo. La idea de Europa en lo referente a la cesión de tanques a Ucrania es que este país pueda formar 2 batallones, cada uno de 3 a 4 compañías. Cada compañía está formada por 14 carros y cada batallón tendrá entonces de 42 a 56 carros. O 2 batallones, que es la idea inicial, primera idea inicial, porque nadie ha dicho que no venga una segunda cesión, que prácticamente se está hablando de ella ya, a Ucrania, pues serían 2 batallones de 84 a 112 carros, dependiendo si los batallones tienen 3 o 4 compañías. Bien es verdad que los ucranianos hablan de batallones con 31 carros, al igual que la doctrina y la política de defensa de Estados Unidos habla sobre la capacidad de un batallón mecanizado, o como puede ser esto que está intentando formar Zelensky en Ucrania. Bueno, la cuestión es que esto está avanzado. Yo tengo ciertas dudas sobre cómo van a llegar la secuencia con que estos tanques van a llegar. El tiempo se nos echa encima, hay que trabajar mucho estos temas y posiblemente a mí me da la impresión de que algunos de estos tanques van a llegar algo tarde a lo que es el teatro de operaciones. Por ver lo que se va a encontrar allí, pues aquí presento una tabla donde pues se observa tanto las características o especificaciones de los tanques Leopard 2, los Challenger 2 del Reino Unido, los M1 Abrams de Estados Unidos, y aquí el T-72M1 que es curiosamente utilizado por Rusia y por Ucrania. Claro, Ucrania se ha quedado ya con las versiones más antiguas de estos tanques, y por consiguiente se enfrenta a T-72 modernizados y con unas características muy especiales que los hacen muy difíciles de batir. Y por último, la estrella de lo que es la capacidad de infantería mecanizada de los tanques de ruso, el T-90. Se observa también que en esta tabla no he introducido el tanque francés, el Leclerc, porque esto todavía está un poco verde, pero ni tampoco el T-14 Armata ruso, que se ha considerado del año 2010 como la panacea y el tanque de los tanques, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha habido muchos problemas durante este desarrollo del tanque, problemas económicos y tecnológicos,
y que curiosamente los problemas tecnológicos se han retrasado debido a las sanciones impuestas a Rusia que le han impedido la importación de tecnologías punteras. Y cuando hablamos de tecnologías punteras, señalo también ciertos drones iraníes que también llevan tecnologías occidentales y, cómo no, pues las tendrá Rusia también, que es lo que ha estado haciendo a lo largo de los últimos años para facilitar una comparativa entre los armamentos de Occidente y Oriente. Aquí en esta tabla se puede ver que los tanques, por así decirlo, los aliados, hay diferencia con los otros, con los rusos, en el número de tripulantes, 4 para el Leopard, Challenger y el M1 Abrams, y 3 para el T-72, el T-90. Los tanques aliados pesan bastante más que los tanques rusos, son motores mucho más potentes, son motores de última generación, porque al fin y al cabo prácticamente la velocidad va a ser la misma en todos tanques de la parte de Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, y sin embargo una menor velocidad en los tanques de procedencia rusa. Es muy importante los blindajes. Los blindajes hoy día son fundamentales a la hora de facilitar la supervivencia de estos medios. Y concretamente con el Abrams, ya Estados Unidos ha comentado y ha dicho y ha reiterado que los Abrams que va a mandar a Ucrania son de última, no van a ser los última generación en cuestión de blindaje, porque este blindaje es secreto, es una versión anterior que también es muy comparable al T-72 y al T-90, pero indudablemente se reserva su mejor versión y no enviándola al teatro de operaciones. Bien, está hablando de capacidades militares y es importante porque aquí viene una cuestión muy interesante de lo que he dicho antes sobre es muy fácil pedir, va a ser en esta ocasión fácil la cesión de los tanques, pero hay que tener en cuenta que las capacidades militares se generan mediante disposición de personal, equipo, adiestramiento y apoyo. Y todo ello sobre la base de unos principios y procedimientos para conseguir un determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, lo que se pida en cada momento. Las capacidades militares se agrupan en áreas comunes, áreas que tienen carácter permanente, al objeto de dar continuidad a los sucesivos ciclos de planeamiento. Y cuando hablo de los ciclos de planeamiento para obtención de capacidades, estoy hablando de algo que es común a todos los países. Estas áreas de capacidad que existen actualmente y que son comunes son el mando y control integrado, la superioridad en el enfrentamiento, lo que es la inteligencia, la vigilancia, la adquisición de objetivos y reconocimiento, movilidad y proyección, sostenibilidad, supervivencia y protección. Y aquí en España tenemos una más que es la acción del Estado. Para la definición de capacidades se ha establecido un procedimiento que en España formulamos como mirada, tratamos así. Sí, que es un sistema de análisis similar al empleado por otros países que consiste en descomponer las capacidades en cada uno de los elementos que la conforman. Estos elementos son el material, la infraestructura, los recursos humanos, el adiestramiento, la doctrina y la organización. Estos sistemas de armas que se están entregando a Ucrania implican a todos estos elementos que acabo de nombrar. Y esto equivale a dificultades. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El material de diferentes procedencias, especificaciones, sostenimientos y ciclo de vida. Es verdad que estamos haciendo frente a una emergencia. Es verdad que tenemos que coger el rábano por las hojas y luchar contra todo. Ucrania tiene que luchar contra todo lo que se viene por delante. Indudablemente debe tener medios para ello. Pero va a tener muchas dificultades precisamente por este tema, los ciclos de vida, los sostenimientos, las especificaciones, etc. Luego, otro punto son la infraestructura adecuada para las operaciones y el empleo operativo de los sistemas de armas. Los sistemas de armas implican que tienen que tener unas infraestructuras adecuadas. Los aviones tienen que tomar en una pista, los helicópteros tienen que tener sus sistemas, los tanques tienen que tener sus sistemas de logísticos, de mantenimiento y de sostenimiento. Luego, los recursos humanos suficientes, adiestrados y especializados. Hoy mismo ha salido una noticia que hay que están ya entrenándose los Leopard aproximadamente 500 ucranianos para las diferentes especificaciones, tanto para el comandante como para el artillero, como para el conductor, como para él. Claro, esto implica tiempo, implica un adiestramiento, implica una operatividad, lo que se llama un nivel adecuado para poder utilizar estos medios y estos sistemas de armas tan sofisticados. Y esto implica tiempo. Para poder sacar
el máximo rendimiento de estos medios, hay que, los niveles de adiestramiento tienen que ir paulatinamente subiendo hasta el top final, que es cuando se combate, como se dice en el lenguaje militar, el combat ready, es decir, listo para el combate en todo momento. Tiene que haber una doctrina que es por lo tanto, no olvidemos que Rusia, ucranianos y rusos, pues tienen una base conceptual algo común, pero que esa tiene que cambiar ahora mismo. Y tiene que cambiar porque el empleo de la fuerza implica unas capacidades que necesitan de ese cambio de mentalidad. Y luego, por supuesto, una organización para definir y desarrollar la estructura orgánica que posibilite la operativa de las estructuras militares que se van a montar con la entrega de todo este armamento. En definitiva, la situación actual de emergencia y de supervivencia. Los países que proporcionan las capacidades deben hacer un esfuerzo muy alto para que los sistemas puedan desarrollar sus cometidos y misiones con la máxima eficacia frente a un enemigo más organizado. Es momento de unar esfuerzos para conseguir que Ucrania salga adelante en su defensa y su supervivencia como Estado libre. Y aquí creo yo que estamos implicados todos hasta... Bueno, ¿y qué pide Ucrania además de los tanques? Desde incluso antes de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania, está recibido sistemas de armas de diferentes países. Tras la invasión, estas entregas se han incrementado tanto en cantidad de sistemas como en el continuo incremento de tecnologías adecuadas a las operaciones a realizar. No hay que olvidar nunca que este teatro de operaciones demanda sistemas de armas de todo tipo, pero que no todos puede disponer Ucrania. Precisamente la idea de no cruzar líneas rojas que implicaría una escalada en el conflicto, como es el tema que se está discutiendo últimamente, que es la cesión a Ucrania de cazas F-16 de fabricación estadounidense. Indudablemente, la experiencia demuestra que si no se tiene un grado de superioridad aérea, las operaciones terrestres están limitadas y expuestas. Esto ha sido motivo de discusión siempre y los grandes desastres en operaciones terrestres han venido por no disponer de ese grado de superioridad aérea. Hablo de grado, no de una superioridad aérea completa. Zelensky lo sabe, sus comandantes lo repiten continuamente. Rusia campea a su libre albedrío en el empleo de su fuerza aérea y esto implica una debilidad para los ucranianos, que indudablemente están pagando, pero muy caro. Otros sistemas como los drones son cada vez más requeridos porque evitan pérdidas humanas, pero no ofrecen de momento toda la capacidad que un avión de combate desarrolla. Esta debilidad se intenta paliar con los sistemas antiaéreos que se van a acceder a Ucrania. El Patriot, el NASAM, el Starstreak del Reino Unido y el Stinger de Estados Unidos. Esto ha levantado ampollas en Rusia y se han revuelto como los escorpiones. Pero claro, es que tener estos sistemas con misiles, con cohetes de un alcance mayor que se tienen ahora, que prácticamente son mampas, pues indudablemente son fundamentales para poder paliar esa falta de superioridad aérea. Asimismo, la artillería de largo alcance, vehículos de transporte de infantería, armas antitanque, obuses y munición. Son bienvenidos por completo a Ucrania. No hay que olvidar que el gasto en munición en los últimos meses ha sido muy elevado. Incluso ha levantado alertas en los Estados Unidos. Bueno, aquí quería presentar los misiles que Rusia tiene en su arsenal, misiles de alta precisión. El Iskander, que es supersónico, de corto y medio alcance, estamos hablando de 300 y 500 kilómetros, considerado arma táctica, no sigue una trayectoria completamente balística y en su fase terminal puede hacer viajes bruscos y lanzar señuelos. No abandona en ningún momento la atmósfera terrestre y es posible catalogarlo como misil de crucero con esa gama de alcance de 300 a 500 kilómetros. Claro, cuando hablamos de un Patriot, cuando hablamos de un Stinger, etc., estamos hablando de 100 kilómetros. Indudablemente, y hablando de los Patriots, también Estados Unidos ha marcado una línea sobre las versiones que se está haciendo llegar ya a Ucrania por motivos que he expresado anteriormente. El 3M55 ONIS, este es una pesadilla para los Estados Unidos, puede ser lanzado de plataformas marítimas o instalaciones costeras, dispone de inteligencia artificial, es un misil de crucero, y la altitud de vuelo que puede mantener durante mucho tiempo son 10 metros, con lo cual lo hace casi prácticamente indetectable para radares. Y por último, el S-300 Favorite, sistema de lanzamiento de misiles para transporte de misiles de corto, medio y largo alcance, tierra y aire. Como han visto, tengo ahí puestos en cada uno de ellos una palabra que dice CEP, que se corresponde con la probabilidad de error circular, es decir, la precisión del misil,
En el Skynder estamos hablando de 20 a 30 metros, en el Onyx de 1,5 metros y en el Favorite estamos hablando hasta de un 50% de no dar en el objetivo. Aquí se explica las destrucciones de lo que es todo lo referente a infraestructuras civiles próximas a infraestructuras militares o centros de gravedad de Ucrania. Bueno, ya para ir terminando, la inteligencia ucraniana, ¿qué dice a corto plazo de lo que puede ocurrir? Pues se muestra muy activa en lo referente a la ofensiva de primavera, una ofensiva que se presume que será a gran escala. Informaciones recogidas por la agencia Upinfo recoge lo que el representante de la inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano alerta de que existen señales de que Rusia se está preparando para intentar nuevamente llevar a cabo operaciones en este país, para hacerse finalmente con la totalidad de estas regiones. Vemos a la fuerza de ocupación, ha dicho, volver a desplegarse con grupos de asalto, armas y equipamiento militar en el este. Y tenemos informaciones que apuntan a que Putin ha ordenado la captura de esta zona antes del mes de marzo. Por otro lado, se conocen presiones de la cúpula política de Rusia en la misma línea. Ocupar el Donbass, una defensa a gran escala y la aplicación de nuevas estrategias para lograrlo, como son avanzar con grupos de asalto de 140 combatientes en lugar de sostener sus ofensivas en grandes batallones. Bueno, llegados al punto en que nos encontramos, unas conclusiones, y con esto termino para dejar tiempo a las preguntas que supongo que las habrá. Esta guerra no cesará, desde luego, hasta que Rusia consiga sus objetivos y tenga una salida airosa a nivel internacional. La cuestión la ha remarcado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, que ha dicho, hablan por ahí de que esto hay que terminar y tal. A nosotros no nos importa el tiempo que dure. Lo que nos importa únicamente es la calidad de los resultados. Con lo cual, pues estamos hablando de que esta situación puede prolongarse mucho tiempo hasta que por una de las partes se pida paz o se intente una diplomacia más agresiva de lo que está actualmente. Está claro que Rusia necesita un golpe de efecto y eso se puede traducir en una ofensiva de carácter total. Bien porque existe un descontento interno, bien porque los gastos son excesivos. Hay que recordar que Rusia ahora mismo también se está suministrando de armamento procedente de Irán y procedente de Corea del Norte. Si se cumplen sus objetivos, Rusia tendrá un posicionamiento muy peligroso para Europa. No le importa el tiempo para ello, aún siendo consciente del peaje que va a tener que pagar en el futuro. Hoy la representante de la Unión Europea ha hablado con Zelensky y ha dicho esto, dice, Rusia pagará por todo lo que está haciendo. Bueno, ya, pero mientras tanto está pasando lo que está pasando. Hoy más que ayer, Ucrania necesita a Europa, a Estados Unidos y a sus aliados. En Ucrania, creo yo, y esto es una percepción mía del principio, todos nos jugamos algo de nuestro futuro. Y por último, decir que la unidad es factor clave de la autoridad ante Rusia. Es un factor clave de autoridad. Y la paz es cara, lo comenté ayer, la paz es cara, pero es el único medio de progresar y en el futuro. Y bueno, con esto termino mi presentación. Ha sido rápida por el tiempo y todo lo que he podido vertir en estos minutos. Pero bueno, estoy preparado para las preguntas y muchas gracias por su atención, que siempre es un placer tenerla. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Has hecho una presentación de lo que llamamos de lujo, de auténtico lujo, cargada de una exhaustiva información con todo detalle y sin eludir críticas a las pocas informaciones que son posibles de considerar ya como ciertas, según nos dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que abrimos el diálogo o el debate. A ver, ¿quién quiere? Cerramos un segundo para vernos mejor. Cerramos las pantallas. ¿Puedes quitar la... Juan Antonio, ¿puedes quitar la diapositiva? Sí, voy a ello. Estoy en ello, perdona. Y así nos vemos mejor. Ahí está.
Bueno, a ver, Manolo. Yo ya estoy dispuesto. Manuel Medina. Si quitas el micro, Manolo. Abre el micro. Ya está. Ahora. Magnífica exposición, muy concreta, todos los datos que exponen y que yo he comprobado con los que tengo son perfectamente correctos. Pero voy a hacer nada más que una pregunta. Hasta ahora, el arma aérea había tenido gran importancia en todas las guerras. En Ucrania, el arma aérea parece que ha ocupado un lugar secundario. No hay un control del espacio aéreo, hay misiles, hay proyectiles antibalísticos, hay de todo. Hay mucho combate en el espacio, pero sin el dominio del arma aérea. Pero en los últimos días parece que tanto Ucrania como los países que apoyan a Ucrania están preocupados por el arma aérea. Concretamente, Ucrania pide F-16, Estados Unidos ha dicho que no, y en principio parece que los países de la OTAN no están dispuestos a suministrar F-16 a Ucrania. No sé si puedes darnos alguna información sobre esto, por qué el F-16 es tan crítico y por qué los países de la OTAN se niegan a dar F-16 a Ucrania. Sí, Manuel, mira, yo no creo que sea el F-16, el F-15, otro tipo de avión, otro caza bombardeo. El problema es que la superioridad aérea, o un grado de superioridad aérea, exige un empleo muy agresivo del arma aérea. Es verdad que Ucrania ese arma aérea la tenía prácticamente en mínimos. Y Rusia no para de avisar de que cualquier cesión de armamento de cazabombardeos para guardar el espacio aéreo de Ucrania, pues lo considerará como una línea roja y que implicará una escalada en el tema de la guerra. Todo el proceso que se ha seguido hasta ahora, si os acordáis al principio, cuando se estaba hablando de cesiones de armamento, prácticamente eran por la puerta trasera y determinados países, como he comentado antes del comienzo de la invasión y a lo largo de toda la invasión. El empleo de este tipo sobre todo de los cazas occidentales, como puede ser el Eurofighter, como puede ser el F-16, etcétera, etcétera, pues implica indudablemente para Rusia una agresión a sus propios intereses muy, muy alta. Y por eso Estados Unidos no ha querido, entiendo yo, no ha querido incrementar o escalar esa tensión, pero sí mandar señales inequívocas de que se está implicando en el tema y que la cantidad de millones que están circulando en armamento y en cesiones de armamento y de sistema de armas está ahí. Luego, además, tenemos otro tema a tratar que es el tener aviones volando en un espacio tan pequeño. Cuando hablo tan pequeño como hablo de Ucrania, es un país enorme, pero que la velocidad de los cazas actuales lo hace prácticamente recorridos en nada de tiempo, y el empleo de armamento aire-aire y aire-suelo pues puede introducir errores también desde el punto de vista de destrucción de objetivos que pueden implicar una mayor agresividad por parte de algunos de los contendientes. No estoy hablando completamente de Rusia, ¿no? Cuando le han bombardeado o le han lanzado algún dron contra algún depósito de municiones, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad que Rusia se está aprovechando de que Ucrania no tiene un grado de superioridad aérea. Es verdad que Ucrania está desde hace ya mucho tiempo solicitando aviones porque quiere empatar la situación, hablando en un lenguaje vulgar y paladino, en el sentido de que con eso daría una vuelta y un giro muy importante y tal, pero lo que se está tratando de una manera algo prudente es evitar que haya un enganche de dos fuerzas aéreas, una procedente de aviones de países aliados y rusa en ese espacio aéreo, que podría traer mayores implicaciones. Indudablemente, Estados Unidos ha dicho que no, Polonia ha dicho que está completamente de acuerdo, y ya hay voces dentro de la alianza que dicen que, bueno, oye, si esto se enquista, hay que poner autoridad sobre el terreno y dejarnos de historia. El tiempo dirá. Pero esto se está discutiendo y os lo puedo asegurar en todos los estados mayores esa posibilidad. Fernando Vidal, abre el micro. Ahora,
Sí, bueno, ya lo de los F-16 está perfectamente respondido. Los Abrams, mi teniente general, los Abrams no son de gasolina. ¿Cómo es No, vamos. posible, cómo es posible un tanque de gasolina que eso a la menor sale ardiendo? Es que no lo entiendo, los tanques debían de ser todos de gasoil. Vamos a ver, mira, Fernando, el Abrams, las versiones que estamos hablando son turbinas y no utilizan gasolina, utilizan otro tipo de combustible OTAN o tipo T2 para los tanques rusos. Además de esto, los depósitos de combustible hoy día llevan un blindaje reactivo también para evitar cualquier tipo de explosión. Hablando del Abrams concretamente, con mayor razón todavía, y además no solamente llevan eso, sino que sí llevan un sistema de control y reactivo a los posibles fuegos que se puedan producir en el tanque. Es decir, ahora mismo está todo digitalizado, está todo computerizado, y lo que utiliza el Abrams es un motor, una turbina que chufla que no vea, porque para mantener ese tonelaje a 70 kilómetros por hora hay que echarle fuerza, ¿no? Es verdad que la gran debilidad de los tanques hoy día, como ha sido siempre, ha sido la autonomía y la capacidad de combustible que portan, y sobre todo porque esa velocidad de 70 kilómetros por hora o 68 kilómetros por hora son sobre vías, por así decirlo, tipo carreteras, caminos, pero cuando los metemos en vados, cuando los metemos en montes, vaguadas, etcétera, etcétera, pues esas velocidades lógicamente se reducen aproximadamente hasta unos 35 kilómetros por hora. Pero la autonomía varía aproximadamente entre esos 350 y 500 kilómetros, lo que implica a su vez un suministro logístico permanente, también protegido con vehículos blindados, etcétera, etcétera, para evitar accidentes. E indudablemente los motores que hay ahora son mezclas de combustibles y de estructuras que no tienen que ver con los Abrams iniciales o con los T-48 rusos iniciales que había en su momento. O sea, un tanque de aquella época comparado con esto. Es verdad que Rusia ha sacado todo lo que tenía y todo lo que podía andar, y así lo ha ido. Así lo ha ido, porque aparte de no tener una estrategia adecuada, como hizo al principio, de poner todos los vehículos en línea para que se cepillasen, pues indudablemente ha sacado material de sus arsenales o de sus subpañoles, como dice el almirante Garay en muchas entrevistas que le hacen en los medios de comunicación, que indudablemente no tienen esa capacidad que tienen los tanques actuales, tipo Abrams, tipo Leopard, tipo Challenger, tipo T-72 y tipo T-90. Muy bien. Me queda una preguntilla, porque he visto algunos vídeos sobre el rayo láser, pero no se acaba de utilizar en la guerra. No sé qué pasa. Lo he visto, o sea, unos potentísimos láser que además derriban cualquier cosa instantáneo, pero no lo acabo de ver, que no se utiliza todavía. Sí, el láser ya está en fase muy avanzada. De hecho, estamos hablando del año 2007, cuando ya incluso en España se desarrollaban armas láser. Que yo lo he visto actuar en los túneles de ensayo, y efectivamente al que le dan sobre todo a los aviones, a medios, incluso ahora se está utilizando mucho para evadir los drones, concretamente con láser o con interferencias en las comunicaciones, para romperles la base de datos que tienen formalizada desde la base de despegue. Es decir, esa tecnología está, igual que está ahora mismo la tecnología de los misiles supersónicos en danza. ¿Quiere decirse con esto que se están utilizando? No se están utilizando, hasta cierto punto,
porque en las miras de los tanques, etcétera, etcétera, hay detectores de láser, etcétera, etcétera, cuando se señalan los objetivos y automáticamente se detectan. O sea, que es un arma y una contraarma a su tiempo, ¿no? Es decir, a mí me señalizan con un rayo láser y a lo mejor no me entero, pero actualmente, por ejemplo, los Abrams y otros vehículos detectan ese puntero láser sobre el vehículo y automáticamente lo ciegan para evitar cualquier tipo de guiado de un arma que afecta al tanque. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra observación? ¿Pregunta? Bueno, pues yo creo que hemos asistido a una sesión enormemente rica. Por mi parte, anoche, para dormirme, procuro una conferencia o un vídeo de YouTube, normalmente de historia, y anoche me encontré que lo primero que me ofrecía YouTube era precisamente la conferencia de ayer de Manuel Medina, ¿no? Con esto supongo que será posible que esta noche ya tengamos toda esta fuente documental que nos ha expuesto para que podamos reflexionar, pensar, conocer, en fin, profundizar un poquitín más desde esta perspectiva militar, aparte de sus criterios, que creo que nos han enriquecido enormemente pues, los datos que sobre la situación militar en la guerra tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Antonio. Creo que has hecho un esfuerzo extraordinario que te agradecemos y continuamos mañana con la otra perspectiva, la perspectiva religiosa. Pues buenas noches, buenas tardes, ¿no? Y hasta mañana. Gracias por tu atención, ¿no?